buenos días. Bienvenidos a este nuestro devocional, tu palabra para encontrar el camino. Para el día de hoy, 23 de junio de 2022, los invitamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, de manera cronológica. Y para el día de hoy, nos corresponde leer el libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Capítulo 1, versículos del 21 al 26. Capítulo 2, versículos del 6 al 18. Capítulo 3, versículos del 8 al 16. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 5, del 1 al 23. Capítulo 32, versículos del 9 al 11. Como lo hemos estado haciendo en el transcurso de este mes, la lectura la realizaremos de manera personal y continuaremos hoy con el recorrido de nuestros amados peregrinos, los cuales ya están sobre el día 19 o 20 de su peregrinación. Y hoy hablaremos de Éfeso. No sin antes recordarles que ellos están haciendo un recorrido por un país en donde quedaron 7 iglesias, las 7 iglesias de Turquía, al cual el libro del Apocalipsis tiene para todas una misión. La antigua ciudad de Éfeso es una joya de la humanidad en toda Asia Menor, situada al oeste de Turquía, a orillas del mar Egeo. Las ruinas de Éfeso presentan un auténtico hito en la historia, un legado que en nuestros días está conservado para los turistas peregrinos. Allí se encuentran las huellas de varias civilizaciones. Éfeso fue un importante centro religioso, cultural, comercial, llamada la Casa del Tesoro de Asia. Durante muchos años fue paso obligado de diferentes civilizaciones, como los sumerios, persas, romanos, godos, árabes. Todos pasaron por este codiciado lugar, la puerta de entrada a Asia Menor, e importante puerto comercial con salida al mar Egeo y todo el Mediterráneo. Éfeso, situada en la costa occidental de Asia Menor, a mitad del camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte, en el camino de la ruta de la seda que comunicaba a Europa con Asia y con China. Era una encrucijada de caminos comerciales sobre una arteria principal que iba de Roma a Oriente. Poseía el célebre templo de Artemisa, que representaba a una diosa madre. También estaba allí el anfiteatro, con capacidad para 24.000 personas. En ese tiempo fue escenario del disturbio con Demetrio. Éfeso vino a ser una de las 12 ciudades de la Confederación Jónica y posteriormente capital. Hacia el 555 a.C., rey de Lidia, cuya capital era Sardis, tomó a Éfeso, pero poco después cayó bajo el yugo persa. Bajo el dominio de Alejandro Magno, vino a formar parte del imperio greco-macedónico. Más tarde, los romanos, al vencer a Antíoco el Grande, le arrebataron a Éfeso, dándola a Eumeno II, rey de Pérgamo. Más adelante, la muerte de Átalo III, rey de Pérgamo, en el año 133 a.C., Éfeso volvió a manos de los romanos.
e hicieron de ella la capital de la provincia romana en Asia. Tiberio la reconstruyó después de un terremoto sufrido en el año 29 después de Cristo. Numerosos judíos que poseían el título de ciudadanos romanos residían en Éfeso, manteniendo allí una sinagoga, la cual dio para cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, primera vez que visitaba la ciudad, y Pablo dejara allí a Aquila y Priscila. Esto lo podemos recordar en la Biblia, en el capítulo 18, versículo 18, donde dice: mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Crea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. En tanto, en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara más tiempo con ellos, mas no accedió, sino que se despidió de ellos y diciendo: es necesario en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta del viernes, la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo fue una persona de los que hizo voto nazareo. El voto nazareo era separarse, apartarse para Dios, y por eso nos recuerda aquí que eh, habiéndose rapado la cabeza, de pronto por los viajes que estaba haciendo en su momento, era una señal que en el voto nazareo no consumieran nada de vino y después de un tiempo se rapara la cabeza y se dedicara a la predicación. Aquila y Priscila, esta pareja posiblemente eran judíos, vivieron en Roma hasta que el emperador Claudio, por un decreto imperial, estableció sacarlos de la ciudad. Entonces, estableció sacar y la expulsión de todos los judíos de Roma, y ellos se fueron a vivir a Corinto, una ciudad cercana a Éfeso, en donde encontraron con el apóstol Pablo en uno de los recorridos que Pablo estaba haciendo por Europa. Después de estar predicando allí en la sinagoga, donde su discurso fue muy convincente a la audiencia, la gente le pidió que se quedara, pero él se dirigía hacia la iglesia de Jerusalén. Durante la ausencia de Pablo, llegó a Éfeso un judío de la ciudad de Alejandría, llamado Apolos, y este comenzó a predicar acerca del mensaje de Jesús, que estaba familiarizado con el llamado al arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba, pero no conocía la necesidad de que el creyente fuera transformado por el Espíritu Santo. Entonces, Aquila y Priscila le escucharon y reuniéndose con él, le ayudaron a entender qué le faltaba en sus discursos. Esto nos lo narra la Biblia en Hechos 18, del 24 al 28, donde nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho, como por gracia hablan
y habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. En, en el tercer viaje de Pablo, viaje misionero, ya estuvo en Éfeso un poco de más tiempo, estuvo alrededor de 2 o 3 años, y tuvo que salir de la ciudad después de un motín provocado por Demetrio. Demetrio era una persona que hacía manualidades, era artesano, era como el líder de muchos artesanos. Eh, Negociaba con estas haciendo imágenes y queriéndolas vender al público. Entonces, en el anfiteatro, con muchos artesanos, cuando ya se le perdió su negocio y ya no vendía con tanta frecuencia todo lo que hacía, él convenció a los compañeros que la culpa era de la predicación del apóstol Pablo y lo expulsaron de la ciudad. Hubo un malentendido y a él le tocó salir de la ciudad y abandonarla porque le estaban echando la culpa de esto. Pero no podemos pasar por alto que en el transcurso de este tiempo, Pablo enseñaba la palabra de salvación en una ciudad muy convulsionada y apartada del Señor. Tarea nada fácil. A la gente no le preocupaba conocer nada del Señor. Eso era una ciudad de negocios, era una ciudad mercantil en su momento. Por lo consiguiente, había plata, habían beneficios, había cómo estar bien, y a la gente no le preocupaba nada sobre escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo tomó de esta ciudad como un centro de acopio de predicación. Esto nos lo recuerda la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 2 al 7. Les dijo: recibís Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Pablo se encargó, en medio de la enseñanza, hacer un recorrido apostólico, porque así se lo pedía a todas sus enseñanzas. A pesar de haber sido el persecutor de los cristianos, fue un gran influyente para que el cristianismo se difundiera en toda Europa en su momento. Uno de los aspectos sobresalientes de este tiempo es que Pablo habitó en Éfeso alrededor de 2 o 3 años. Fue la curación de muchas enfermedades. En algunos casos, con solo tocar un cabello, se le quitaban un pedazo de vestido. Todo esto por medio de la fe tenía un efecto restaurador en los enfermos. Este poder impresionó a algunos exorcistas judíos ambulantes, quienes se apropiaron del nombre de Jesús e intentó echar por fuera los espíritus en nombre de Jesús, pero no tenían efecto porque ellos no eran creyentes genuinos. De hecho, 7 de ellos, hijos de un judío jefe de los sacerdotes, llamado Esceva, fueron lesionados por un hombre poseído, a quien intentaban sanar. Noticia que se esparció por todo Éfeso, lo que favoreció en su ministerio a Pablo, debido a que la ciudad era un gran centro de charlatanes que afirmaban tener poder de sanación. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 11 al 13, nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo
y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, de esta manera, en muchas partes, aún se ve que personas malintencionadas, que buscan no por la fe, sino por lo que ven, estar invocando cosas que no se deben hacer. Y esto nos enseña que nos podemos encontrar con personas de esta manera, que son falsos profetas, son charlatanes como los de este tiempo, ya que estudiamos nosotros la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de saber de ella, pues no confiemos en nadie más, confiemos solo en Dios. También en su recorrido o peregrinación, Pablo se encuentra a Timoteo, el cual, siéndolo su discípulo, lo encarga de predicar la palabra allí en Éfeso. El apóstol Pablo, en su misión evangelística, cuando llega a Listra, en uno de los viajes, allí lo acoge una familia compuesta por una mujer judía y una mujer judía y un hombre griego. La mujer judía llamada Eunice, madre de Timoteo, una mujer creyente. Esta familia acoge a Pablo y Pablo, encontrando allí a Timoteo, lo hace su seguidor, lo hace su, su, su lazarillo en el momento para la evangelización. De tanto así que en una de las cartas lo llama amado hijo. Después que él sale, lo deja encargado de la evangelización en esta ciudad, porque Éfeso era una ciudad muy corrompida y de falsas doctrinas. Pero como Timoteo ya había aprendido de él, fue el profesor de Timoteo, lo dejó en la ciudad y él siempre estuvo al mando de enseñar la palabra de Dios. Y esto lo corroboramos en el libro de Timoteo, capítulo 1, versículos del 2 al 4. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mi presente atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican en Dios, porque es por fe, y te encargo ahora. Entonces él lo dejó encargado de la predicación de la palabra en esta ciudad, porque fue su discípulo y sabía que él no lo iba a defraudar. Más tarde, en su regreso a Europa, Pablo llama a los ancianos de Éfeso, les pidió que viajaran hasta Mileto para que se reunieran con él y hablaran de corazón a corazón de su ministerio. Entre ellos, hablando del arduo trabajo y humildad y la enseñanza pública y privada con la cual los evangelizó. En general, él siempre se preocupó por evangelizar a judíos y gentiles y la necesidad de arrepentirse delante de Dios por una vida de pecado, así como de fe en Jesucristo, para que se pueda recibir el perdón de Dios. Esto nos lo corrobora la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 16 en adelante. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que no que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas
que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las testificando a judíos y a gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo de espíritu, voy a Jerusalén a saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo o de las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, en ese pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido ancianos, no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora nos llama la atención que Éfeso fue una ciudad muy convulsionada en su momento, pero fue de mucha bendición a la vez, porque encontró muchos predicadores o muchos peregrinos, los cuales fueron a anunciar la palabra de Dios allí en una ciudad donde se encontraba la maldad, la plata, y estaba separada en el momento por la palabra del Señor. Este recuento a nosotros como GPS nos trae una enseñanza muy grande, que nosotros estamos guiados por unos líderes que en el momento nos están dirigiendo de tal manera, nos están enseñando la palabra de Dios, nos reúnen como ancianos, nos enseñan a predicar y de hecho nosotros estamos haciendo lo que hemos aprendido. Entonces esto no es el reflejo de lo que hemos estado viviendo y de lo que estamos haciendo día a día. Y vemos que la Biblia nos hace el recuento aún años atrás, pero esto lo vemos reflejado en nuestros días. Entonces, llamado es a que lo que estemos aprendiendo lo demos a conocer, que no nos quedemos con la enseñanza para nosotros mismos, que siempre tomemos en que nuestros líderes nos están capacitando, nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo para que otras personas que de pronto no estén en la luz en que nosotros nos encontremos o en la verdad o tratando de cambiar el camino que nosotros teníamos, también tengan la oportunidad de esto. Con esto en mente, los invito a que oremos, la oración y a darle gracias. No nos cansemos de darle gracias a Dios en todo momento. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la instrucción que tú nos das, por no quedarnos solo con la enseñanza, sino que ayudemos a los demás, que otras personas encuentren ese camino de salvación a través de tu enseñanza, a no confiar únicamente en nuestras decisiones, a siempre tenerte como primer lugar para aprender a confiar en ti. Enséñanos, oh Padre Celestial, a orar como conviene, a estar delante de ti con un corazón sincero y arrepentido, siempre genuinamente, para no dar pasos equivocados, que no nos lleven a distanciarnos de tu voluntad. Tu palabra nos recuerda, Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo. Señor, te pido que nos ayudes a permanecer firmes en contra del enemigo y así diariamente predicar tu nombre y recuperar el terreno perdido. Ayúdanos, Señor, a sembrar lo que espero cosechar. Señor, te pedimos por la paz del mundo, porque aprendamos a reconocer en tu amor paternal que a pesar de la resistencia de la humanidad en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos prepares para
la reconciliación. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que Él pueda obrar en nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que las personas se encuentren entre sí, para que la armonía dé la claridad, para que se supere el odio, para que el perdón venza el deseo de venganza. Haz de que todos los hombres, las mujeres, den testimonio de verdad, para que todos en la tierra nos sintamos como hermanos. Hemos orado. Amén.